Hoy vamos a hablar del evento más glorioso para la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Pilar de nuestra fe, de nuestra creencia. Somos la única religión en el mundo y en la historia que tiene a un líder que entregó su vida por cada uno de los pecadores, pero que al morir y al estar esos 3 días en esa tumba, al tercero, se levantó entre los muertos. Y hoy, 2000 años y tantos, celebramos ese evento glorioso de resurrección, sabiendo que también está pronto a regresar en cualquier momento. Él estará regresando. La Biblia declara en Mateo capítulo 1, verso 21, que el nombre que le fue dado a Cristo fue Jesús. Y Él no se llama Jesús porque se le ocurrió al Padre simplemente ponerle Jesús. La razón por la que Él tiene este nombre es porque las Escrituras declaran que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Las Escrituras nos enseñan en el profeta Isaías, capítulo 53, en los versos 4 y 5, que para Él salvarnos, este Jesús, Él debía ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, golpeado por nuestras maldades. El profeta dice que Él soportó el castigo más cruel, Él soportó los dolores más terribles por causa de darnos vida y vida en abundancia. El castigo que debió ser para nosotros recayó sobre Él para que nosotros hoy pudiéramos estar siendo reconciliados con Dios el Padre. El viernes recordamos todo el sufrimiento que le provocó la tortura romana a Jesús, un evento que eventualmente lo llevó a la muerte. Uno de los teólogos de nombre Donald Carson, en su libro Escándalo, la cruz y la resurrección de Jesús, dijo que los soldados romanos hicieron todo un despliegue de humor negro con la vida y la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados se burlaron de Él de una manera terrible. Mateo 27, del verso 27 al 28, dice lo siguiente, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía. Y mire lo que hicieron con Jesús. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. El texto dice: Jesús fue llevado al pretorio. El pretorio era una especie de un edificio, una tienda que servía como un cuartel general para los generales militares, los gobernadores, los funcionarios. Posiblemente en este lugar era donde vivía Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos en el juicio de Jesús. Allí llevaron a Jesús los soldados. Llamaron al resto de la tropa, dice la Escritura, para hacer más burla de el Señor. Y el verso 28 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Los soldados desnudaron a Jesús y echaron sobre él este manto. Jesús tuvo que ser desnudado en cierta manera porque tenía que pasar la vergüenza por estar cargando el pecado de cada uno de nosotros, cargando la vergüenza de ese pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando seguimos pecando e insistimos en pecar, de alguna manera también nosotros quedamos desnudos y somos avergonzados. El pecado nos avergüenza, el pecado nos separa de Dios, y van a haber detractores por causa de nuestra falta o de nuestro pecado. Con el Señor no fue la excepción.
Le pusieron un manto de escarlata para hacerle parecer un personaje de la realeza. Él no necesita ningún manto de escarlata. Él se viste de gloria porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Los soldados, la Escritura dice que luego se reunieron, o unieron más bien, algunas ramas de la vid. Estas ramas de la vid tienen espinas, púas, más o menos de unos 15 a 20 centímetros de largo, y empezaron a entretejer una corona de espina que la pusieron sobre su cabeza. Hay un canto que a mí me gusta mucho, pero que teológicamente tiene un error teológico, porque el canto dice: con una corona de espina te hiciste rey por siempre. Él no se hizo rey por siempre con esa corona de espina. Él ya era rey eterno, príncipe de paz. Él no necesitaba esa corona para ser rey. Él es rey ya, Él es rey. Le pusieron en su cabeza esta corona, una corona con púas. Los historiadores dicen que tenía unos 15 a 20 centímetros de largo, posiblemente casi con un octavo, un poquito más de grosor, una espina muy fuerte, y esta fue hundida de un solo golpe, dicen los historiadores, en su cuero cabelludo, zona que está llena de vasos sanguíneos. Le golpearon en su cabeza, le pusieron esta corona, y para colmo, en la burla, le pusieron una vara en la mano como si fuera un cetro, y burlándose de él, se turnaban para inclinarse ante él en reverencia fingida, y le golpeaban gritándole: ¡Salve, Rey de los judíos! Cuando yo pienso en este evento, me imagino cuántos de nosotros también nos hemos inclinado ante él con reverencia fingida. Podemos proclamar que Jesucristo es el Señor, pero quizás lo hacemos únicamente de labios y nuestro corazón está lejos de Él. Estas personas, en un tono de burla, se inclinaban para hacerle reverencia, para querer adorarlo supuestamente, pero todo era una falacia, todo era una mentira, y proclamaban: ¡Salve, Rey de los judíos!, pero en realidad se estaban burlando. El verso 29 del capítulo 27 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! De esto yo aprendo que no todo el que se postra ante Jesús quiere decir que Jesús sea su Señor. Hay personas que se arrodillan delante de Él, hay personas que hacen promesas caminando distancias muy largas, diciendo entre comillas que Jesucristo es el Señor de sus vidas, cuando en realidad Él no es el Señor de ellos. Personas que buscan a Jesús solamente cuando están mal y se arrodillan. Y si algunos claman: sálvanos, cuando en realidad todo es una mentira. Para completar este espectáculo grotesco, escupieron su bello rostro. Algunos teólogos entienden que Jesús no era hermoso, que no era bello, y toman el pasaje de Isaías 53 para decir que sin atractivo le veremos. El texto en realidad no está diciendo nada de la apariencia física de Jesús. El Salmo 45 dice que Él era el más bello entre los hombres. Era el Adán postrer. Por lo tanto, a mi juicio, tuvo que haber tenido un rostro hermoso. Y a este rostro hermoso, angelical, santo, puro, se lo escupieron. Escupieron su rostro.
como una señal de total y absoluto desprecio con aquel que realmente se estaba humillando para salvar incluso a sus verdugos. Cuando pensamos que le escupieron, yo no sé, pero debe de pensar en lo más grotesco. Hay una palabra que se usa, creo que es gargajo. Esa es la idea de lo que hicieron con el Señor cuando le escupieron su rostro santo. Pero no solamente lo escupieron, sino que también las autoridades religiosas, aquellos que decían creer en el Mesías, que decían creer en la ley de Moisés, lo declararon un reo de muerte, mientras le daban puñetazos, mientras lo abofeteaban. Aquellos que se creían santos, aquellos que se creían dueños de la verdad, estaban maltratando al Hijo de Dios. Y muchos de nosotros maltratamos también a nuestro Señor. Tal vez no lo escupimos, pero le damos puñetazos al Evangelio, a su persona. La Biblia dice en el verso 27 de Mateo 26, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. El sumo sacerdote Caifás, el hombre que se supone que debía dirigir a la nación hacia ese encuentro con ese Mesías, estaba a cargo de esta revuelta. El ser religioso o el aparentar ser religioso no significa de que tengamos una comunión genuina con el Salvador del mundo. Aparte de eso, es de imaginarnos que una serie de carcajadas escandalosas, burlonas, llenaron aquel pretorio hasta que los soldados se cansaron de tanta burla y tanto juego. Los versos 30 al 31 dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, ya con su corona de espina incrustada en la cabeza, le golpeaban. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, este manto de escarlata sobre una piel rasgada. Los historiadores dicen que los latigazos que Jesús recibió, el material del que estaba constituido este látigo, era de puntas de hueso incrustado con hierro, de tal manera que cada azote que venía sobre el Señor literalmente desgarraba la piel y la abría. A eso estuvo expuesto el Salvador del mundo. El verso 31 dice que una vez que terminaron de reírse de él, escarnecían. Le quitan este manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando uno lee esta parte del Evangelio, uno tiene que ver como que hay un sentido a veces de derrota. Aquel que hacía milagros, aquel que alimentó a 5,000, a 4,000, aquel que resucitó muertos, aquel que liberó endemoniados, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que hizo tantas cosas, ahora estaba siendo llevado para ser crucificado. Lo hicieron pasar por rey de los judíos. Le pusieron otra vez su propia ropa, seguramente ya sucia, manchada por la sangre, y lo llevaron para ser crucificado como el cordero inmolado. La Biblia dice que fue llevado a un lugar que se llama el lugar de la calavera o el Gólgota. Le dieron a beber vinagre mezclado
con hiel. Y cuando le hubieron crucificado, dice la Escritura, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice Mateo 27:35. Y por si fuera poco, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Gente que cuando ya no puede sacar nada de él, entonces lo señala, lo ve como el culpable de todo lo que puede estar ocurriéndole. Esta gente le decía: sálvate a ti mismo. No entendieron, no tuvieron el discernimiento. Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No tuvieron el discernimiento de entender que verdaderamente el que estaba ahí podía bajarse de la cruz porque tenía el poder para hacerlo, pero por el gran amor que nos tiene y nos tuvo a ti y a mí, no se bajó de la cruz, murió en esa cruz por amor a nosotros. No solo tiene el poder para salvarse a sí mismo, él podía llamar a Gabriel. Yo me imagino la escena en el cielo. Yo no sé, esto no lo dice la Biblia y no lo vayan a repetir. Esto es algo que yo me imagino. Yo me imagino que en ese momento, cuando está siendo casi que tentado a bajarse de la cruz, está Gabriel con todas las legiones celestiales ahí en el cielo, esperando la orden, esperando la orden. En cualquier momento bajamos para destruir a los romanos, destruir todo lo que le están haciendo a nuestro Dios. Pero yo me imagino que desde la cruz: Gabriel, tranquilo, estoy en control. Yo me imagino la intención, el celo, el dolor que habrán tenido los ángeles ahí en la presencia de Dios, viendo cómo el Hijo eterno de Dios estaba siendo maltratado por viles pecadores. Y Él no se bajó de la cruz, se quedó ahí. Me imagino que ellos tuvieron que retroceder y esperar a la siguiente orden, porque hay una orden que va a venir, y esa orden está siendo detenida por un sonido de trompeta. Pero cuando suene la trompeta, esos mismos que estuvieron ahí listos para venir con Él, para venir a rescatarlo, así mismo regresarán con Él con poder y gloria. Los cielos se abrirán y el Hijo de Dios descenderá. Él vuelve. Él vuelve. Les escarnecieron. Algunos decían: a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Le injuriaban. Incluso los 2 malhechores. Ya hablamos de uno de ellos el viernes pasado. Como parte de la burla, le ponen sobre su cabeza en la cruz un cartel que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos, dice Mateo 27:37. Este es el Rey de los judíos. Él no solamente es el Rey de los judíos, Él es el Rey del universo. Y no es este rey, Él es el Rey por encima de cualquier rey, y su reino está por encima de cualquier reino. Juan en Apocalipsis lo llama el Rey de Reyes, el Señor de los señores. No es cualquier rey, es el Rey de gloria. Le ponen este rótulo, y Juan describe en el capítulo 19, y lo vimos el viernes, la expresión tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin lugar a duda, cuando nosotros hacemos este repaso de la crucifixión de Jesucristo,
tenemos que verlo como la culminación de la historia de la redención. Su muerte, su crucifixión fue el centro del plan divino de salvación. Fue la obra redentora que Dios había planificado desde antes de la creación del mundo, culminó en aquella cruz. Fue en aquella cruz donde Él llevó los pecados de la humanidad. En la crucifixión, la maldad del hombre alcanzó su cúspide. Y de hecho, la ejecución que Él recibió puede ser considerada como la expresión más vil de la maldad de la historia humana. Y usted puede pensar qué cruel fueron esos romanos. Pero el asunto es que nosotros estábamos representados ahí entre esos romanos. Esta ejecución fue terrible. No obstante, esta muerte también nos revela la suprema misericordia y el gran amor de Dios para con nosotros. Juan escribió y dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se demostró el gran amor de Dios. Podríamos dejar la historia hasta aquí y podría provocar un sentimiento de nostalgia. ¡Wow! El Hijo de Dios fue crucificado, murió por mí. ¡Oh, qué tristeza! Pero bien, la pregunta es: ¿de qué me sirve un Salvador muerto? ¿De qué me sirve un Salvador que no puede salvar a nadie? El asunto con esto es que la historia no termina ahí. La historia tiene una segunda parte, y no es una parte de humillación, apenas es el principio de la gloriosa redención en el mismo Cristo. Y la historia dice que no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que también al tercer día se levantó entre los muertos para dar testimonio de que tiene poder sobre la muerte. Y todo eso fue a manera de introducción. Póngase de pie que vamos a orar. Amado Dios, ahora Espíritu de Dios, glorifica al Padre y al Hijo, y glorifica tu palabra. Tráenos, Señor, el recordatorio de que la victoria está segura porque Él ya triunfó. Gracias por todo. Ahora alinea mi corazón y mis pensamientos con tu Espíritu y con tu palabra, y aleja toda distracción y trae concentración en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, por favor. ¿De qué me sirve un Salvador muerto? Bueno, la Biblia, la historia secular, nos enseñan que Él no se quedó en aquella tumba. El apóstol Pablo, un erudito de la época, un hombre que al inicio ni siquiera creía en Jesús y que más bien perseguía a aquellos que seguían a Jesús, escribe en una carta un testimonio en donde él dice: Jesús realmente se levantó de entre los muertos. Y la carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 4, dice lo siguiente, y permítame buscarlo ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 4. El texto empieza
diciendo de esta manera, y permítame leer, el verso 1 y 2 no están en pantalla, pero el 3 sí, solamente voy a leer el verso 1 y 2, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo introduce en el capítulo 15 de esta carta un nuevo tema que estaba causando problema en los creyentes de la ciudad de Corintios. Habían creyentes que creían que no había resurrección corporal de Cristo. Pablo en el verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La resurrección de Jesús tiene serias implicaciones para la fe cristiana. Sin su resurrección, toda la estructura del cristianismo se viene abajo. Pero permítame leer ahora lo que dice el verso 3 y verso 4 de 1 Corintios capítulo 15. Dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ya hemos hablado de esto en la primera parte. Conforme a las Escrituras, es decir, el plan y la muerte de Cristo fue previamente escrito en los profetas, en la ley, en los salmos, de que el Mesías tenía que morir. Y Pablo dice: y fue sepultado. Sabemos que también fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Y mire, y dice: pero no solo resucitó, no es solamente un cuento que dice nada más resucitó. Pablo viene diciendo en el verso 5 y en el verso 8 que después de haber resucitado conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, aunque Judas Iscariote ya había muerto, quizás de una referencia al llamado apostólico. Y después, verso 6 dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, otro hombre, medio hermano de Jesús en la carne, que no creía en Jesús. También se le aparece, y este Jacobo también da testimonio. Y vuelve a mencionar, y después a los 12, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Cristo tenía que aparecérseles a todos estos testigos para que ellos testificaran de esta resurrección. Después de haber padecido, de haber pasado todo este calvario, el libro de los Hechos nos dice que se presentó vivo. No era una emanación, no era un espíritu, se presentó vivo. Pero aparte de que se presentó vivo, lo hizo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Desafortunadamente, han surgido una serie de teorías que pretenden negar la evidencia de la resurrección. Por ejemplo, una de ellas es que dicen que los discípulos se robaron el cuerpo del Señor mientras los soldados dormían, y los discípulos inventaron que Jesús había resucitado. Sin embargo, esta explicación hace caso omiso, porque tendríamos que preguntarnos: ¿cómo pudieron los discípulos extraer el cuerpo ante los soldados romanos, aún estando ahí? Y los soldados que estaban ahí eran especialistas, eran hombres entrenados. ¿Cómo estos discípulos se atreven a robar este cuerpo para presentarnos a un Cristo resucitado y después sufrir toda clase de persecución, martirio por una mentira de alguien que no resucitó? Nadie estaría tan loco para decir que alguien resucitó cuando no resucitó y estar dispuesto a morir por ese que dice que resucitó. Pero los discípulos lo hicieron.
Ellos entendieron que Jesucristo había resucitado. Y como había resucitado y como ellos habían sido testigos presenciales, no les importó a muchos de ellos ser ajusticiados, ser utilizados como antorchas humanas. No les importó ser devorados por fieras, por leones, por perros. No les importó ser el escarnio, no les importó ser antorchas humanas. Lo vieron resucitado y como lo vieron resucitado, estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por causa de ese Cristo glorioso. ¿Cómo van a robar el cuerpo? Y si estaban durmiendo los soldados, ¿cómo ellos sabían que fueron los discípulos que robaron el cuerpo? De hecho, ninguno de los discípulos esperaba que Jesús resucitara. Cuando Él muere en la cruz, están los discípulos desanimados, esparcidos. Uno de ellos lo negó, el líder de ellos lo negó. Estaban desanimados, tenían miedo de las autoridades judías, dice Juan 20:19. Pero adivine qué, siempre las mujeres metiéndose a veces, ¿no? Cuando los hombres no actúan, a veces las mujeres toman esa autoridad. Bendito Dios por las mujeres. Unas mujeres valientes se levantaron, vinieron al sepulcro el primer domingo, ahí se celebró el primer domingo de resurrección, el primer domingo cristiano. Ellas venían con la intención de no ver la tumba vacía. Ellas venían para embalsamar el cuerpo de este Jesús que había muerto. Y todo esto es tan cierto que los evangelios, que son considerados documentos históricos, es tan cierto esto, que ellas se preguntaban ansiosamente quién les iba a remover la piedra para poder entrar al sepulcro. Se cree que esa piedra pesaba unas 2 toneladas, moverla. 2 toneladas fueron movidas. Observa lo que dice Marcos, lo que las mujeres preguntaban. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No necesitaban que nadie la removiera. Ya había sido removida esa piedra por el gran poder de Dios. En Juan 20, 1 y 2 se observa que María Magdalena, una mujer que había sido liberada de varios demonios, corrió a decir a los discípulos no que Jesús había resucitado, sino que el cuerpo de Jesús había sido quitado y no sabía dónde le habían puesto. Observa lo que dice Juan 20, 1 y 2. El primer día de la semana, ese domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, posiblemente Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Ni ella misma sabía lo que había acontecido. Por otro lado, los apóstoles se habían reunido, se estaban lamentando, estaban llorando, dice Marcos 16:10. Pero de pronto les llegó la gran noticia. En medio de la tristeza, en medio del desánimo, del desaliento, en medio de ver a aquel que había prometido liberarlos y que no había acontecido al ojo humano y había provocado tristeza, depresión quizá en alguno, ansiedad, están reunidos ahora lamentándose y llorando
cuando de pronto les inunda una buena noticia gloriosa, las mujeres llegaron y les dijeron a los otros discípulos la gran verdad del evangelio, la verdad de la fe cristiana. Ellas se aparecieron en medio de esos hombres tristes, desanimados, sin esperar nada de consuelo. Ellas llegan y le dicen: Cristo Jesús, el Rey de Gloria, ha resucitado, ha resucitado. Y se nos apareció. Wow. Yo veo en estas cosas que cuando más desalentado estamos, cuando más triste estamos, cuando más desanimado, cuando estamos sin esperanza, el Señor siempre viene a socorrernos. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando. Quizás te levantaste creyendo que no tienes esperanza, que no hay nada en ti, que todo está perdido. A lo mejor piensas que eres tan malo, que no hay nada de posibilidad. Hay una buena noticia, y es que Él resucitó. Y como resucitó, te tengo otra buena noticia. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo como el gran Paracleto delante del Padre, intercediendo por ti día y noche, tratando de derramar su gracia y su misericordia que se derrama cada mañana. Él está ahí queriendo que tú lo busques, queriendo que tú te arrepientas. Él está ahí intercediendo por ti. Ahora, algunos ven a Dios manifestarse, ven el poder de Dios y lo están viendo, pero siguen dudando. Para ver el poder de Dios, Dios no tiene que hacer lo que tú quieres. Él va a hacer lo que Él quiere, porque para eso es Dios. Y hay cosas que quizás a alguno de ustedes les parece locura todo esto que estoy diciendo, pero es que la palabra de la cruz es locura. Y si te parece que es locura, y si tú eres un ateo, un agnóstico y deseas conversar conmigo después del servicio con este tema, estoy muy gustosamente de mostrarte que lo que te estoy diciendo, no solamente desde una perspectiva bíblica, sino histórica, arqueológica, que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Hay algunos que dudan. Hay algunos que han visto el poder de Dios. Hay algunos que Dios los ha sanado, los ha librado de la muerte. Hay algunos que deberían ya no estar aquí, pero Dios extiende su misericordia, Dios ha mostrado su favor, pero siguen dudando. Y la duda es pecado, y es el pecado imperdonable. Porque si dudas, ese es el pecado imperdonable. Lucas 24:11 dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es verdad que a veces las palabras de las mujeres parecen locura, ¿no? Pero casi siempre tienen razón, y estas mujeres tenían razón. Eso no les gustó a las mujeres. Yo no sé por qué a las mujeres les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Bendito Dios. No digan amén. Alguien decía que nosotros hablamos 10,000 palabras en el día, nosotros los varones, y nos las gastamos en el día, 10,000 palabras. Algunos no llegan a las 10,000, hablamos 8,000, qué sé yo. Las mujeres hablan 30. Y el problema con esto es que mientras usted se gastó sus 10,000 palabras en todo el día, llega a la casa, las mujeres solo se consumieron de 10 a 15,000, así que le quedan 15,000 palabras que le quieren soltar a usted antes de dormir. Toda coincidencia es pura casualidad. Verso 17, capítulo 28. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hoy es un buen día para adorarlo.
Hoy es un buen día para proclamar su grandeza. Es un buen día para decir: bendito Cristo que ha resucitado. Gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso a los que desean adorar al Rey de Gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Los que adoraron se postraron. La Biblia usa un vocablo griego, proskuneo. Se humillaron totalmente. Pero siempre hay los que dudan. Pero algunos dudaban. Juan dijo que los discípulos, al parecer, no habían entendido que él iba a resucitar de entre los muertos. De hecho, 2 de los discípulos, cuando iban camino a Emaús, dijeron que ellos esperaban que Jesús debía de redimir a Israel y que estaban entristecidos. Así que no hay tal cosa como que pudo haber sido robado el cuerpo de Jesús. Los mismos discípulos no creían que había resucitado. ¿Cómo van a robar el cuerpo si ellos mismos habían dudado? Otra teoría que dice que Jesús no resucitó es que algunos dicen en realidad él no murió en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. Y en tal estado fue que le colocaron en la tumba y por la mañana recibió las fuerzas y salió. Bueno, aquí hay algunos médicos sentados entre nosotros, que hablen ellos, que son los especialistas, y digan que alguien que ha perdido mucha sangre, alguien que ha sido maltratado, golpeado, a alguien que se le atravesó una lanza, pudiera haberse levantado y aparentar un desmayo. Esto no concuerda con los relatos históricos de Flavio Josefo, no concuerda con los relatos históricos de los evangelios. Un soldado romano traspasó con una lanza el costado del Señor. Seguramente le perforó el pulmón y tocó la membrana del corazón. Así que sí murió. Sí murió. Pero también resucitó. Y la mayor evidencia de su resurrección, o parte de esas evidencias, es que nosotros estamos aquí. En la total transformación moral de los testigos y la formación inmediata de un nuevo movimiento que ha sido perseguido, ha sido maltratado, nos han querido exterminar y seguimos vigentes porque Él vive, nosotros vivimos. La iglesia ha podido sobrevivir porque las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Testimonio de ello es que estamos hoy aquí celebrando la resurrección de Jesucristo. En Jerusalén, los aterrados y fugitivos discípulos, ¿sí? Porque andaban de fugitivos, habían negado esta cuestión de la resurrección hasta que Él se apareció. Y después se llenaron de un coraje, de una valentía, que empezaron a proclamar la doctrina de la resurrección. Como resultado de esta resurrección se convierten millares de personas. En Hechos capítulo 2, verso 32, Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, Pedro dice: mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquellos testigos ya no tienen miedo a morirse, ya no tienen miedo al peligro, ya no tienen miedo de proclamar. La naturaleza de la resurrección trajo tanta convicción que ellos sabían que se tenían que morir en la raya por causa del evangelio. Y ellos dijeron:
Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos vieron, ellos oyeron al Maestro. Ahora, si la resurrección fue un fraude, fue una mentira, yo creo que no habría tal cosa de ejemplos de valentía, ejemplo de lucha. Un árbol no puede producir otro tipo de especie, produce su propia especie. Los cristianos de la primera generación que vieron a Jesús resucitado dieron frutos, y esos frutos, nosotros somos parte de esos frutos. Por eso es que podemos descansar en esta certeza y clamar con voz al unísono, tal como Pablo lo hizo en 1 Corintios 15:20. Cristo Jesús ha resucitado. Cristo Jesús ha resucitado. Jesús es el verdadero Rey. La Biblia declara que es el único y bendito Rey. Es el primogénito de los muertos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A diferencia de Lázaro, que resucitó y se volvió a morir, y que tuvo que necesitar la intervención del mismo Jesús para volver a la vida, en el caso de Jesús, Él mismo volvió a tomar la vida. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, si Él no se levanta, no hay salvación. Si Él no se levanta, todo lo que nosotros creemos pierde todo sentido. Nuestra fe se vuelve inútil. La predicación de todo hombre que proclama a este Cristo es vana, es mentirosa. Pablo dice: y si Cristo, 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero ni nuestra predicación ni nuestra fe son vanas. Y la razón del por qué no son vanas es porque Él resucitó. Si Cristo no resucitó, piensa en esto: Él no puede ser reconocido como el Hijo de Dios. Y si Él no resucitó, por ende no sería el Hijo de Dios. Entonces el mundo en este momento se halla desolado, el cielo estaría vacío, el sepulcro estaría oscurecido y el pecado de cada uno de nosotros estaría sin solución, esperándonos nada más una muerte oscura. Pero bendito Cristo, que Él resucitó, ya que el cielo sí está lleno de la gloria de Él, el sepulcro está vacío y el pecado de nosotros fue lavado en aquella cruz. Y ya no estamos más muertos en nuestros pecados. Y esto es lo más interesante, que si Cristo no resucita, entonces también usted olvídese de la resurrección. Y si Cristo no resucita, entonces nosotros somos los más dignos de lástima. Pero Pablo dice: mas ahora, 1 Corintios 15:20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Pablo habla de primicias, habla del primer fruto, que es el mejor fruto, pero después de ese fruto viene el resto de los frutos. Él es el primero de las primicias, es decir, que vienen otros detrás de él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos estábamos condenados
a una muerte sin retorno por causa del pecado de Adán. Pero ahora, gracias a Cristo y su resurrección, hoy tenemos vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos ahora serán vivificados. Así que, si Él no resucitó, Pablo y todos los predicadores serían mentirosos. Lo peor es que seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos eternamente. Y nosotros los cristianos seríamos tenidos por lástima, ya que seguimos a un Cristo muerto y hemos renunciado a nuestras propias vidas. Y yo diría, si Él nos resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Él resucitó. Por eso estamos aquí. Su resurrección implica el triunfo sobre el postrer enemigo del hombre, que es la muerte. Significa que ahora usted y yo somos vivificados. Nuestros pecados fueron purificados. Ahora estamos en espera de una futura resurrección corporal, del mismo modo como ocurrió con nuestro Cristo. Y Pablo animó a los creyentes a estar firmes, sabiendo que en lo que habían creído y el trabajo que hacían no era en vano. Y por favor, colóquese de pie. La historia nos demuestra que hombres como Pedro, como Juan, Jacobo, Pablo y tantos que murieron con la firme convicción de que Él resucitó. Otras religiones pueden ir a la tumba y van posiblemente, quizás, encontrar todavía restos, partículas de esos hombres que estuvieron ahí. Pero no hay tal cosa con nuestro Señor. No hay tal cosa. No hay una tumba donde buscarle, porque la tumba está vacía. No adoramos a un Dios muerto, crucificado. Por eso no adoramos este tipo de imágenes de este Cristo crucificado. Adoramos a un Cristo resucitado, lleno de poder, lleno de gloria. Y lo más lindo es que Pablo dice, después, dice en Corintios, hubo más de 500 testigos que lo vieron. Pero Él va a regresar como una muestra de que Él nunca fue un fraude. Apocalipsis 1:7, con esto termino. Dice, he aquí. Una vez más la expresión, el viernes hablábamos de esta expresión. He aquí. Esta expresión la estoy diciendo un poco cansada, sin ánimo. Pero en realidad, desde la perspectiva del escritor de Apocalipsis, él dice, he aquí, ahí está, lo estoy viendo. Y en una visión futurística, el apóstol Juan dice, yo lo estoy viendo. Él está allí, el mismo que vimos resucitado, ahora lo estoy viendo. Viene con las nubes. Y ahora no solamente nosotros que hemos sido testigos de Él le vemos, ahora todo ojo le verá, todo ojo le verá, y la tierra dará testimonio de la resurrección gloriosa de este Cristo cuando Él vuelva a aparecer. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra, aquellos que nunca quisieron nada con Él, harán lamentación por Él. Pero ahora Él se prepara ya no para venir a morir en una cruz, tampoco se prepara para volver a resucitar. Ahora solamente se está preparando para venir a buscarme,
para venir a buscarte, para venir a buscarnos, para llevarnos a la presencia, ahí donde Él preparó las moradas celestiales. Ahí nos va a llevar, ahí nos viene a buscar. Y en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y luego, todos los que estemos, si es que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tengo una pregunta para ti. ¿Quieres ser de los que serán resucitados en la resurrección de los muertos? ¿Por qué hoy, que es un día especial, no venimos? El viernes lloramos, pero hoy también es un buen día para volver a venir aquí al frente, para venir a adorarlo, para venir a proclamar su grandeza. Si andas mal, hoy es un buen día también para reconciliarte con Él. Hoy es un buen día para que nos unamos y cantemos: santo es el que vive, santo es el que reina. Yo quiero pedirte, amada iglesia, que salgas de tu lugar y que juntos vengamos aquí y proclamemos que nuestro Señor ha resucitado, que nuestro Señor es nuestro Redentor. Dios te bendiga. Vengan todos los que quieren adorar aquí delante de nuestro Rey.